Váyase conmigo al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Nadie lo tiene? He leído la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Y yo quisiera que podamos considerar algunos puntos respecto a la temática de esta noche, de este encuentro que se titula Elévate. Nuestra intención es motivarle a usted cada día a que usted pueda ser un mejor cristiano, a que cada día usted pueda parecerse más a todo lo que tenga que ver con el cielo, y que cada día en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de tratar a las demás personas, se pueda dejar de manera clara y evidente que usted no pertenece a esta tierra, sino que usted pertenece a otro sistema, a otra vida, y esa es la vida del cielo. Vemos aquí en este verso 1 que el apóstol Pablo claramente está diciendo: si ustedes habéis resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. Es decir, que la condición que Pablo está poniendo para usted intentar escalar de esta vida a la vida del cielo, Pablo dice que ya tú tienes que estar desconectado a través de la resurrección de todo lo que tenga que ver con este sistema. Cuando la Biblia habla de la resurrección, el término que la Biblia le da a la resurrección es todo aquello que vence la muerte. Es todo aquello que puede transitar por el imperio de la muerte y llegar al límite del imperio de la muerte y puede traspasar hacia la eternidad. Pero también nosotros vemos en la Biblia que la muerte es lo que le espera a cualquier ser humano. La muerte es lo que le espera al hombre a causa de la vida pecaminosa, a causa de una vida lejana de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero vemos entonces que el nacimiento en Cristo Jesús, que es la conversión, que es la regeneración, nos conecta a nosotros a la vida del cielo. Y Pablo nos exhorta aquí de manera clara que el hecho de que ya usted le pertenezca al Señor es la mayor razón para usted buscar todo lo que tenga que ver con el cielo. La mayor razón para usted enfocarse en el bienestar del cielo, para usted enfocarse en todo lo que tenga que ver con el Señor, es que ya usted le pertenece a Él. Por eso en la ley usted solamente le podía dar a Dios una pequeña porción de su vida, pero desde que entró la gracia, Pablo dijo: todo lo que tú eres, toda tu economía, todos tus pensamientos, todas tus emociones, todos tus sueños deben estar arraigados en la realidad que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que el que murió por ti, el que se entregó por ti en la cruz del Calvario, es la razón más que suficiente para usted tratar de escalar a esa vida que Dios ha diseñado en su palabra para cada uno de nosotros. Y Pablo, cuando está exhortando a Colosa, y en este caso a cada uno de nosotros, dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Y cuando Pablo habla de buscar, el verbo que se está diciendo ahí es un verbo que tiene un presente continuo.
Es como Pablo está diciendo, tú debiste buscarlo ayer, tú debes buscarlo hoy, y de igual manera debes mantenerte buscando al Señor, porque el asunto de Dios es que usted siempre debe estar enfocado delante del Señor. Yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando mi trayecto en el Evangelio, uno de mis hermanos me dijo, Eligio, ¿tú piensas descarriarte? Y yo le dije que no. Y él me preguntó de nuevo, ¿tú piensas descarriarte? Y yo le dije que no. Y cuando él me hace nueva vez esa pregunta, yo le digo, ¿por qué tú me repites la pregunta? ¿O qué es lo que tú quieres transmitir? Pero mientras él me hacía esa pregunta, en mi mente pasó el pensamiento de que él era inconverso. Es decir, él en un momento había estado en el caminar del Señor, y él en este momento, cuando me está haciendo la pregunta, él no es cristiano. Lo que yo podría imaginar era que él me iba a aconsejar algunos principios para yo poder mantenerme firme. Y después que yo le pregunto lo que él me quiere transmitir, él me dice, ora a Dios con todo tu corazón, ora a Dios con toda tu mente, ora a Dios con toda tu alma, porque el que el que actualmente está descarriado, hubo un momento donde él nunca pensó descarriarse. Todo el que hoy está en el mundo, en un momento tal vez estuvo en la iglesia, porque usted no sabe el momento en el que el enemigo te va a atacar. Usted no sabe en el momento que va a pasar una situación emocionalmente hablando que va a sobrepasar la prudencia y que te va a llevar al mundo. Él me dijo, ora con todo tu corazón, porque hay muchos que en un momento dijeron lo que tú dices, pero hoy están en la calle. Aprendí que el asunto del Evangelio no es recibir a Cristo una vez en tu corazón, es mantenerte en una continua conversación con Dios a través de la oración. Aprendí que el hecho no es que usted esté en la iglesia, es que usted se mantenga haciendo todo lo que debes hacer. Por eso Pablo dice, buscad, buscad, buscad. Y Pablo está hablando de que tú debes permanentemente buscar al Señor, porque usted debe recibir todos los días la fuerza para usted poder perseverar y seguir adelante. Lo primero que quiero que usted sepa es que usted tiene que buscar a Dios todos los días de su vida. Usted tiene que acercarse al trono de la gracia todos los días de su vida, porque usted come todos los días, y de igual manera tu espíritu necesita acercarse a Dios a través de la oración y de esa búsqueda constante. También Pablo dice que Cristo se te debe revelar como el Cristo resucitado. Y cuando Pablo dice que Cristo se te debe revelar como el Cristo resucitado, lo que Pablo está diciendo es que nadie que no tenga un encuentro con el que resucitó puede dejar la vida natural y escalar a la vida superior. Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio no es teoría. El Evangelio no es usted almacenar informaciones en tu mente y tratar de llevar a la práctica. Lo que Pablo está diciendo, la vida superior es el resultado de alguien que se encontró de frente con el resucitado. Cuando a ti se te aparece Cristo Jesús, la vida natural es absorbida. Tus proyectos naturales son absorbidos. Todo lo que te ocupa en el tiempo de la tierra es absorbido. Y Pablo dice que la esencia de Dios se deposita sobre tu vida. Por eso dígale a Pablo que Pablo va para Damasco a crucificar a los cristianos, pero a él se le apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se le aparece resucitado, Pablo cambia su sistema, Pablo cambia sus aspiraciones, y Pablo se enfoca a buscar lo que era la voluntad del Señor. Lo que la iglesia en este tiempo necesita no es más congreso. Lo que la iglesia en este tiempo necesita no es más actividades religiosas. Lo que la iglesia necesita en este tiempo no es el embellecimiento de los templos. Lo que la iglesia necesita en este tiempo no es adoradores que tengan la voz angelical. Lo que la iglesia necesita en este tiempo no es más profesionalismo en el altar. Lo que la iglesia necesita es un encuentro con el Cristo resucitado. Porque cuando el Cristo resucitado se te aparece en el camino, toda tu vida cambia, toda tu vida cambia, y usted comienza a buscar los intereses del cielo. Por eso es que Pablo dice que si Cristo se te ha revelado como el resucitado, lo único que te espera es buscar lo que está a la diestra del Padre. Lo que te espera es la vida del cielo. Por eso, en la medida que tú te estás acercando al trono de la gracia, se va a despertar en ti el interés de estar más cerca de esa gracia.
Por eso el libro de los Apocalipsis termina diciendo: el que sea santo, santifíquese todavía. El que sea inmundo todavía. El que se está purificando, purifíquese todavía. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que lo que tú deseas va a determinar al reino a quien tú perteneces. Lo que tú hagas en el día a día va a determinar todo lo que tú vas a estar haciendo y te va a conectar a la esencia del cielo. Lo que el apóstol está diciendo es que si tú quieres orar más, es que si tú quieres santificarte más, es que si tú quieres estar en la iglesia, Dios te está diciendo: tú eres de aquellos que van rumbo al reino de los cielos. Pero si cada vez que pasa el tiempo se te quita el deseo de orar, se te quita el deseo de leer la Biblia, se te quita el deseo de congregarte, y las cosas de la tierra están ocupando el reino de Dios en tu vida, la advertencia de Dios es que tú no eres salvo. Porque es que el salvo se va a acercar más a la oración. El que es salvo se va a acercar más al ayuno. El que es salvo se va a acercar más a la iglesia. El que es salvo se va a acercar más al evangelismo. Lo que el apóstol está diciendo, lo que está depositado en tu espíritu y lo que desea tu espíritu, es la evidencia de a quien tú perteneces. Por eso es que aquí dice: si Cristo o tú has resucitado con Él, debe buscar las cosas de arriba. Lo segundo es que Pablo aquí está diciendo que tú debes mirar. Saben, el evangelio no es almacenar información en la mente y llevarlo a la práctica. El evangelio de este tiempo se ha minimizado a teoría, y la iglesia está almacenando demasiada información mental en su intelecto, pero la iglesia no tiene revelación. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la información de Dios que se deposita en tu espíritu y la revelación de Dios que se deposita en tu espíritu? Que la revelación incluye práctica, que la revelación incluye poder para llevarlo a la manifestación, pero la información se queda en la mente. Hay mucha gente que sabe que debe evangelizar, pero no están evangelizando. Hay gente que sabe que tienen que orar, pero no están orando. Hay gente que sabe que tiene que diezmar, pero no está diezmando. Hay gente que sabe que debe perdonar, pero no están perdonando. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que hay demasiada información espiritual en la mente de los hijos de Dios y hay poca revelación. Por eso a mí me agrada la vida de Cristo. Cuando Cristo es bautizado, es dirigido al Jordán, y cuando es dirigido al desierto, dice que Cristo vence al diablo y Satanás, porque Cristo hizo una mezcla entre Biblia y entre intimidad con el Señor. Y este es el tiempo que la iglesia tiene que ver. En la medida que a ti se te revela el que está sentado en el trono alto y sublime, toda tu vida se va a parecer a ese ser que tú estás viendo. El evangelio es un parentesco con la persona que tú ves. El evangelio es un reemplazo a la persona que se te revela. Por eso, mientras más tú veas del cielo, menos de la tierra tú vas a desear. Mientras cercanía con Dios esté en tu espíritu, parentesco con Dios se va a depositar sobre ti. Por eso Pablo dice que tenemos que poner la mira en las cosas del cielo, para que lo del cielo venga sobre tu vida. Pablo también nos enseña que si nosotros como iglesia queremos escalar a la vida del cielo, usted tiene la responsabilidad de acudir a esa vida. Cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis, todo lo que Dios había ideado en esta tierra era que la tierra sea una réplica del cielo. Todo lo que Dios quería hacer era que la tierra sea una colonia del cielo. Pero el hombre falla y Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero a mí lo que me agrada del libro de Génesis es lo que por varias veces he compartido con muchos hijos. Y permítame compartir una vez más con cada uno de ustedes. Cuando Dios destituyó a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, Dios le bajó el radio de operatividad para que eso sea una vergüenza para él. En el plano de los espíritus, cuando tú eres bajado de nivel, es una vergüenza para ti, porque tú puedes escalar o mantenerte en el nivel, pero si tú eres catalogado a un nivel inferior, es una vergüenza.
La segunda vergüenza en el plano de los espíritus es que un ser inferior a ti te termine venciendo. Y dice el libro de los Hebreos que el hombre es hecho un poco inferior de los ángeles. El enemigo entra en la categoría de los ángeles. Es decir, que por creación el diablo es superior a la iglesia, los demonios son superiores a la iglesia, pero por posición la iglesia es superior al reino de las tinieblas. Es decir, si usted se enfoca en la creación, el enemigo te va a vencer, pero si usted se enfoca en la posición, usted está sentado con Cristo Jesús, usted es superior al enemigo. Pero dice la Biblia que cuando la serpiente antigua hizo que Adán y Eva pequen, Dios le dijo: Adán, tú vas a comer polvo de la tierra. Tú vas a comer polvo de la tierra hasta que tú tengas que partir de esta tierra. Después que Dios le va a dar la sentencia a la serpiente, le dice de igual manera: te vas a rastrear sobre la faz de la tierra y vas a comer polvo de la tierra. Lo que Dios le estaba haciendo al enemigo era obligando al enemigo a atacar al hombre, atacar la mujer, atacar todo lo de la tierra. Porque la Biblia dice en el libro de Juan 3 que el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor ya no es carne. El diablo come carne, el diablo come polvo. Dios lo que estaba diciendo es que voy a condicionar a la serpiente para que coma carne. A través de la regeneración se te va a quitar la carne, se te va a dar el espíritu, y cuando el diablo te vaya a comer, él no va a ser compatible con tu comida. Él no te va a poder tocar. Él no te va a poder tocar, porque usted tiene una comida que Él no detesta. Dios come espíritu, los ángeles comen espíritu, pero los demonios comen tierra. Y a través de esta palabra, cuando Pablo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba, lo que Dios está diciendo a través de Pablo: sacúdete el polvo de la tierra, sacúdate el pecado de la tierra, para que cuando la serpiente antigua se te acerque, Él no encuentre nada que comer en ti. Y a través de esta transformación en Cristo Jesús, tú puedes cada día parecerte al Señor. Sabes que en el momento que tú aceptaste a Cristo, te convertiste en un espíritu, y ser un espíritu en el plano eterno es ser invisible e indetectable al plano de las tinieblas. Hay cristianos que están vivos y el diablo cree que se murió. Hay iglesias que están haciendo que la gente se salve y el diablo se murió. Y cada vez que el diablo visita la iglesia de los Lanmecadé en la esquina del barrio Camaño, los demonios le dicen: ahí no hay iglesia, ahí no se congrega nadie. Lo que el diablo no sabe es que los que están aquí somos espíritus, y por ende somos invisibles a lo que Él quiere hacer. Por eso, iglesia, cuando tú buscas la vida superior, la vida del cielo, usted es una amenaza invisible para el diablo y sus demonios. Él no podrá atacarte, pero tú sí podrás atacar su vida. Y a través de esta recomendación, lo que Pablo está diciendo es que yo quiero que ustedes se conecten. El enemigo no sabe lo que es el recóndito de la morada del Eterno. El enemigo no sabe lo que es la vida del cielo. Y Pablo dice que cuando buscamos la vida del cielo, en el versículo 4 dice: Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes se van a manifestar con Él. En el original griego dicen los expertos de la Biblia que hay 3 palabras para hablar de vida. Está el Zoe, está la Baio y está el Suche. Dicen ellos que la vida biológica es la vida de la estructura corporal, y de ahí viene biología, la ciencia que estudia los órganos, que es la vida Baio. Dicen ellos también que está el Zoe, que es la vida eterna, es la vida de Dios. Y todo lo que Dios va a hacer sobre la tierra, Dios lo va a hacer bajo el Zoe. Cada vez que el Zoe de Dios está sobre tu vida, el Zoe va a pedir lo que es la vida biológica, y Dios va a crear una mezcla. Pero todo lo de Dios necesita la vida del cielo. Todo lo de Dios necesita la vida del cielo, porque lo compatible con el mandato de Dios es la misma Biblia, es la misma vida, que Dios ha establecido en la Biblia. Por eso yo he predicado varias veces que el evangelio no es una imitación. El evangelio no es copiar, el evangelio es una sustitución. El evangelio es que Dios se mudó dentro de ti, y todo lo terrenal tiene que comenzar a ser desplazado. Pero la Biblia nos enseña que el Zoe de Dios necesita una vida biológica.
Es decir, que la vida eterna necesita una vida física que pueda expresar la realidad del cielo. Cuando la realidad del cielo absorbe tu vida biológica o tu vida psíquica, usted es un espíritu andando sobre la tierra y usted puede ser ente de salvación para todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Pablo nos enseña que tenemos que buscar esa vida eterna del cielo que nos hace cada día conectarnos al propósito y a la voluntad del Señor. Cada vez que la vida de Dios se deposita sobre tu vida, la vida de Dios comienza a ordenar toda tu vida a la manera del cielo. No es la vida del alma que va a determinar la vida del cielo. Es la vida del cielo que va a comenzar a establecer el orden a la vida del alma. Pero lamentablemente la iglesia ha invertido el tiempo, ha invertido el orden, y la iglesia quiere hacerlo de Dios cuando tiene tiempo, cuando su vida biológica o cuando su vida psíquica se lo permite. De tal manera que si la gente tiene problemas, la gente no quiere orar. Si la gente tiene deuda, la gente no quiere orar. Si la gente tiene trabajo, la iglesia no quiere orar, porque estamos adornando o estamos acomodando la vida, el Zoe, la vida eterna de Dios a nuestra comodidad de la tierra. Cuando Dios viene aquí a la tierra, Dios viene a establecer un orden. Cuando Dios viene a la tierra, Dios viene a trastornar tu orden. Cuando Dios viene a la tierra, tú tienes que dejar todo lo de la tierra. Por eso, mientras Cristo estaba predicando sobre la faz de la tierra, le dijo a Pedro: sígueme. Y dice que al instante dejó en las redes a sus padres y siguieron a Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el depósito de Dios que se depositó sobre ti en el momento de la salvación es superior al nivel de obediencia que Dios te exige luego del depósito. Es decir, que lo que Dios te dice que tú debes hacer para Él, tú tienes más poder para hacerlo. La exigencia de Dios siempre será mínimo a la vida que se depositó sobre tu vida. Toda obediencia que Dios te exige estará por debajo del nivel del poder que te acompaña. Por eso es que Pablo dijo: estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada me va a desviar del Dios que me ha llamado. Porque Pablo sabía que el poder que él tenía para obedecer sobrepasaba la obediencia de la exigencia. Pablo nos dice también en estos versos de Colosenses 3 que una cosa es el conocimiento mental, espiritual, y otra cosa es el conocimiento revelado de lo espiritual. Porque la iglesia cree que hacer algo espiritual es sinónimo de una actividad espiritual, pero lo espiritual va más allá de una mera actividad espiritual. Todo lo espiritual se va a expresar a través de una actividad espiritual, pero todas las actividades espirituales no es sinónimo de espiritualidad, porque la evidencia de algo espiritual no es en sí la actividad espiritual, sino el ser espiritual que se te acerca. Es decir, para que Dios se te acerque, Dios te dice: tienes que hacer algo espiritual. Lo espiritual es el camino para que tú tengas un encuentro con el espiritual. Cada vez que tú haces algo espiritual, si la persona de Dios no se te revela, eso no es algo espiritual. Porque el crédito de algo espiritual aprobado por el Eterno es que el Eterno tiene que hacer acto de presencia cada vez que se hace algo que le pertenece a Él. Yo no sabía lo que era eso, pero hace unos cuantos meses Dios me dijo: Eligio, si a ti se te pierde un zapato, si tú quieres lo deja perdido. Si a ti se te pierde algo, si tú quieres, lo deja tirado ahí. Y Dios me dijo: en mi reino eso no es así. Todo lo mío es demasiado importante para mí. Por eso cada vez que se hace algo para mí, eso que pertenece a mi reino va a llamar mi atención. Eso que pertenece al plano de los espíritus de mi reino va a llamar mi atención. Por eso cada vez que se hace un ayuno, si ese ayuno está de acuerdo al Creador, el Creador se va a manifestar. Cada vez que se levanta una iglesia, si esa iglesia le pertenece al Señor, el Señor se va a manifestar. Por eso no haga hincapié en la actividad espiritual, haga hincapié en la persona que se te revela. Una vez usted haga la actividad espiritual, y Pablo está diciendo: yo quiero
que ustedes calen de la vida de la tierra. Yo quiero que ustedes se remonten a la vida del cielo. Yo quiero que la vida del cielo sea tan real en su vida, que cuando ustedes hablen, ustedes boten un pedazo de Dios sobre sus labios. Que cuando ustedes prediquen un pedazo del Eterno. Que cuando ustedes abracen a alguien, abrace un pedazo del Eterno sobre ellos. Que cada vez que toquen a alguien, sea un pedazo del Eterno que se revele. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. Cada vez que Cristo hablaba, Él botaba un pedazo del cielo. Cada vez que Cristo hablaba, Él botaba un pedazo de Dios. Y cuando el enfermo lo recibía, era sano. Cuando el endemoniado lo recibía, era libre. Porque no es la actividad espiritual, es el pedazo de Dios que se te revela después de la actividad espiritual, que vas a cambiar las personas. Por eso Pablo dijo: la cuestión no es la actividad espiritual, la cuestión no es predicar, la cuestión no es cantar, la cuestión no es congregarse, la cuestión no es diezmar ni ofrendar. La cuestión es si el Zoe de Dios está fluyendo. La cuestión es si la vida de Dios está fluyendo. Y yo he leído la Biblia que la vida engendra vida. Si usted está vivo cuando usted le predique a alguien, ese alguien va a venir a los pies de Cristo. Si usted está vivo cada vez que usted predique, la gente va a recibir el trato del Señor y va a venir delante de su presencia. Pablo concluye diciendo: ustedes están muertos. ¿Qué es la muerte a la luz de la Biblia? La muerte es una desconexión de un sistema, de tal manera que lo que está muerto para un sistema no responde a los estímulos de ese sistema. Si usted aprovecha un animal que fallezca y usted le entra el cuchillo al animal, el animal no va a hacer absolutamente nada, porque ya le está muerto a la vida y por ende él no responde a los estímulos de la vida. Lo que Pablo está diciendo: cuando tú estás muerto al pecado, la vida del pecado no tiene efectividad en tu vida. Por eso Pablo en Romanos también nos enseña dos principios respecto al pecado. Y Pablo dice: existe el cuerpo del pecado y también existe lo que es la ley de la muerte. La ley del pecado y la ley de la muerte al pecado. Y cuando Pablo hace uso de esos dos términos, Pablo dice: todo lo que el pecado hace centrado en el pecado es vida en el pecado. Pero cuando el pecado quiere entrar a la vida de Dios, está muerto. Pablo dice: respecto a la actividad, el pecado hace cosas, pero respecto al reino de Dios, el pecado está muerto. Por eso el que no conoce a Cristo puede mentir, puede robar, puede matar, porque la vida o la actividad del pecado le da actividad en el pecado. Pero cuando va a hacer lo de Dios, él no quiere, él no puede, porque hay una limitante. Pablo dice: el pecado tiene el poder para hacer las actividades opuestas a Dios, pero cuando el pecado quiere hacer lo de Dios, es una ley que da muerte. Por eso el hecho de que tú estés sentado ahí es la evidencia de que ya tú estás conectado al Espíritu. Y en la medida que la vida de Dios está depositado sobre tu espíritu, tú puedes estar conectado a ese propósito. Ahora, para que la vida de Dios pueda tener comunión con otra vida, Dios también me enseñaba y me decía, porque yo le pregunté al Señor que cuando Él iba a resucitar a Lázaro, Él le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y yo le pregunté: Señor, ¿con quién tú estabas hablando? ¿Con Lázaro en su cuerpo o con Lázaro en su espíritu? Y Dios me dijo: yo estaba llamando al alma de Lázaro. Y Dios me dijo: el alma en el cuerpo tiene vida, pero el alma, el cuerpo sin el alma es un cuerpo inerte. Y el Dios de la Biblia dice que Dios no habla con muertos. Es decir, cuando Dios le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, Dios le estaba hablando al alma de Lázaro.
Y Dios me dijo, para yo resucitar a Lázaro, primero yo tuve que identificar el alma de Lázaro en la región espiritual en la que se encontraba. Cuando yo identifiqué espiritualmente el alma de Lázaro, yo direccioné el alma de Lázaro a la realidad física. Y yo le dije, Señor, pero entonces, como tú estabas hablando con Lázaro en su alma, ¿por qué tú estuviste frente al cuerpo de Lázaro? Tú podías hacerlo desde tu casa, tú podías hacerlo desde el lugar lejos. Y Dios me dijo, es que hay un principio en el plano de los espíritus, en el plano de la tierra, para yo poder tener contacto con el alma. Aunque el alma pertenezca al plano de los espíritus, el cuerpo es el elemento para yo entrar a la realidad espiritual de esa alma. Es decir, que si yo deseo contactar al alma de Lázaro, yo tengo que estar cerca del cuerpo de Lázaro, para cuando yo le diga al alma de Lázaro, sal fuera, el alma va a identificar la posición física que yo tengo. Y como la posición física que yo tenía era frente al alma de Lázaro, al cuerpo de Lázaro, el alma iba a identificar su cuerpo y se iba a meter dentro de Lázaro. Este es el tiempo que la iglesia quiere tocar el cuerpo de las personas, pero la iglesia no sabe la realidad espiritual de la gente que habita en ese cuerpo. Por eso, para que la gente sea libre, no es ver la manifestación externa del diablo que le ataca, es identificar la realidad o la región celeste en la que se encuentra su alma. Y cada vez que tú te conectas a la realidad superior, cada vez que tú te conectas a la vida del cielo, cada vez que tú te conectas al propósito de Dios, tú ves desde las alturas. Yo recuerdo en un momento que mi espíritu comenzó a flotar, mi espíritu comenzó a flotar, mi espíritu comenzó a flotar. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Y Dios me dijo, te estoy mostrando las regiones celestes. Y cuando yo vi las regiones celestes, yo vi un demonio por allá, yo vi un diablo por allá, yo vi un hombre por ahí. Y Dios me dijo, el que está arriba lo ve todo, pero el que está abajo no he visto, pero lo que está arriba, el que está arriba descubre los planes de las tinieblas. Mi iglesia está conmigo, y mi iglesia tiene la revelación para descifrar el ataque de las tinieblas, para salvar a la gente. Iglesia, tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, y el diablo no te puede tocar, el pecado no te puede tocar, porque toda la realidad de Dios absorbe lo opuesto a esa realidad. Pero para usted poder ser efectivo en lo de Dios, lo único que necesita es la vida de Dios. Es la vida de Dios. Y en la medida que la vida de Dios se deposita sobre tu vida, todo lo de Dios va a germinar. Porque es que Dios se usa a sí mismo. Yo una vez le dije a alguien, el evangelio es Dios mismo cumpliendo sus dichos a través de un mortal que decidió rendirse delante de él. El evangelio es una sustitución. Yo morí a mi psique, yo morí a mi yo, y el yo del Eterno se entronó dentro de mí. Por eso todo lo malo que ven en mí soy yo, todo lo bueno que ven en mí es Él. Y Él es el único que se merece toda gloria, y Él es el único que te merece toda honra. Ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Y si Dios ha ministrado tu corazón, dale gracias. Si Dios ha ministrado tu vida, dale gracias. Y pide que la vida del cielo cada vez se deposite sobre tu espíritu. Que la vida de Dios cada día se deposite sobre ti. Señor, he hablado tu palabra, he ministrado tu palabra. Yo te pido que cada día la vida del cielo, el Zoe de tu Espíritu Santo, penetre, Señor, los más recónditos de nuestro espíritu, y que tú me conectes a tu propósito. Que tú me conectes a tu propósito. Y que tú me conectes, y que tú conectes a tu iglesia, a tu vida, Dios. Por eso habla con tu amado ahí donde te encuentras. Y la persona que continúa se acerca, que donde tú puedas una vez más rendir tu alma delante de Él. Y tú puedes, lo más profundo de tu corazón, elevar un clamor para que esa vida de Dios cada día se deposite sobre tu vida. Y que usted pueda recibir la fuerza para seguir adelante. Que usted pueda recibir la fuerza para seguir buscando la dirección y el trato de Dios. Señor, he predicado tu palabra. He predicado tu palabra. Te pido que tú ministres cada uno de los corazones presentes.
y que cada día tu propósito y tu vida esté presente en cada uno de ellos. Te pido que tu fuerza, Señor, llene sus corazones, llene su mente. Que todo lo que le hace la guerra a tus hijos sea deshecho. Que todo lo que le hace la guerra a tus hijos caiga por tierra. Que todo lo que le hace la guerra a tus hijos sea destruido. Y que tu iglesia cada día se levante firme, se levante en tu presencia, bajo tu poder y bajo tu gracia. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria. Sigue ahí con la actitud de adoración y rendido delante del Señor, porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su iglesia.